Desde Piedra Roja, el gran hito hippie en Chile, nos preguntamos ¿qué fue de ese movimiento en nuestro país? Un movimiento contracultural que vino a cambiar las bases de una sociedad a nivel global cuando estaban pasando cosas muy gravitantes y muy peligrosas. Voy citando solo algunos hechos: el asesinato de JF Kennedy, figuras claves como la de Martin Luther King, la de Malcolm X, la segregación racial, los movimientos estudiantiles, la píldora del día después. Vietnam, la liberación sexual, las pruebas nucleares, las libertades individuales, todo eso y mucho más. Hoy lo queremos hablar. Sexo libre. Eso, claro. Pero y así empezamos a presentar a nuestro panel. Hoy día tenemos testimonios vivenciales, más que revisión histórica con historiadores. Hoy día queremos testimonios vivos de lo que fue vivir el hipismo, o por lo menos buscar algunos ideales de ese movimiento en sus propias vidas, en sus propios proyectos musicales. Presentamos desde ya a don Claudio Parra, músico, pianista, compositor, fundacional en los Jaivas. ¡Bravo! Un honor tenerlo, Claudio, con nosotros esta noche. Muchas gracias. Estamos también con Denise, vocalista de Agua Turbia. ¡Bella! Y esa historia de tremendo valor. Y que por supuesto, ojo, estuvieron en Piedra Roja, así que hay mucho paño que cortar en esa historia. Más estuvieron los Jaivas, pero igual. Entre estas dos historias podemos traer el programa entero. Otro irreverente, otro loco lindo y que lo amamos y que siempre nos encanta que vuelva a nuestro programa, Florcita Motuda. Y que bueno, acaba de estar de cumpleaños, así que también le cantamos en un ratito más. 71 años y no para. No paro. Y no para. Lo voy a invitar al Nicanor, para los 100 quiero ir. Y más. Y más de 100, Nicanor. 102. 102. Divino. Por el trabajo de su padre tuvo oportunidad de vivir en Bélgica, Estados Unidos, y estuvo en Woodstock. Historia larga, además. Hoy, Miguel Negro Piñera, también un aplauso para él. Y quizás ustedes no lo reconocen de cuerpo presente, sin embargo, a través de su obra es impactante lo que Gran obra. a través de las portadas históricas de los álbumes de los Jaivas. Su nombre, René Olivares. ¡René! Artista y creador de la estética de los Jaivas. Bueno, quiero partir con un poquito de historia. La década de los 60 y los 70, años convulsionados. Claudia, ¿cómo los tomó a ustedes? ¿Cómo ese contexto los remeció? Viniendo de Viña del Mar, viniendo de la quinta región, primero como los Jaivas, de cuello y corbata, ordenaditos, haciendo música para el salón de baile, y en algún minuto se convierten en los Jaivas y todo cambia. Así es, pero es que lo que pasa es que el grupo Los Jaivas, como tú dijiste, con corbata y todo, era paralelo con lo que nosotros hacíamos dentro de la casa. Para las monedas. ¿Ah? No, bueno, eso empezó como una fiesta, nos invitaron a una fiesta, después a otra fiesta y adquirimos la facilidad de poder tocar para que la gente bailara. Y nos gustaba y era entretenido, además nos servía también para ganar unos pesos. Pero por otro lado nosotros seguíamos con una ideal, no sé si ideal... Búsqueda. Tampoco, juego. Muy acertado, juego. Claro, porque desde la infancia, nosotros tuvimos una infancia, comunitaria, porque éramos 3 hermanos, Eduardo, Gabriel, yo, y 2 amigos de infancia, Gato y Mario, son amigos de infancia, compañeros del colegio. Entonces nos conocemos de siempre y crecimos juntos, aprendimos juntos, nos formamos juntos, aprendimos de esta vida juntos también. Entonces, la música era parte de los juegos de infancia, que poco a poco fue adquiriendo importancia. Después estos juegos se hicieron ya con instrumentos, con otros amigos. Había muchos amigos, no éramos los 5 solamente, habían amigos que estamos hablando en Viña del Mar. ¿Eh? ¿Y está René ahí todavía? Todavía no lo conocíamos, ¿no? Ya. Porque René es de Santiago, santiaguín. Claudio, ¿de qué forma el contexto histórico que les toca vivir empieza a delinear lo que conoceríamos luego como la historia, la ética y la estética de los Jaivas? Sí,
eso es, lo que pasa es que los juegos se fueron transformando, fueron madurando, y de ahí nace la improvisación. Nosotros teníamos un piano en la casa que lo desarmábamos, lo rascábamos por adentro, y otros amigos, habían poetas que también escribían una poesía nueva, diferente, fotógrafos, pintores, y todos nos juntábamos y hacíamos una especie como de happening, así lo que se suele llamar happening. Esto era muy entretenido, y esto siempre existió. Pero después, los fines de semana, íbamos a tocar a estos contratos que teníamos para animar fiestas, un matrimonio. Por eso era paralelo. Era paralelo, claro. Lo que pasa es que después la cosa creativa, la cosa lúdica, creativa que hacíamos como en la intimidad de la casa fue lo que adquirió mayor importancia, y lo otro ya como que se hizo rutinario y no cambió. No cambió y no nos satisfacía tampoco. Además, un repertorio que estaba hecho, ¿no? Claro, nosotros interpretábamos música para bailar temas que ya se conocían. Claro. Pero hay una cosa muy importante, el contexto histórico, como tú dices, fue la reforma universitaria. ¿Qué pasó con ustedes? La reforma universitaria que empieza en Años. la Católica 68. 68. En la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí empieza este movimiento, y el año 69 se celebra el primer aniversario de la reforma universitaria. Y nos invitan a nosotros, pero como para animar la fiesta, o sea, de nuevo para tocar, para que todos bailaran. Pero el ambiente que había en ese lugar era increíble, era totalmente diferente, o sea, como muy creativo. Recuerdo que había un desfile de modelos interplanetario. Había modelos de distintos planetas, así. ¿Pero cómo así? Miss Júpiter, Miss Una cosa Plutón. así, no te puedo decir exactamente cómo, pero la cosa es que los trajes eran todos así, totalmente inventados, así, locos. Y bueno, nosotros llegamos a tocar, nos subimos al escenario para amenizar la fiesta, pero el ambiente era Efervescente. y era el ideal, claro, era Del 68. y sin ponernos de acuerdo, empezamos a hacer lo mismo que hacíamos en la casa, lo que hacíamos a puerta cerrada, lo empezamos a hacer ahora ahí, lo hicimos por primera vez, y fue increíble, toda la gente aprendió, y la improvisación de ese tiempo era una improvisación bastante libre, así como que no había tonalidad, no había... Yo los vi en el Teatro La Reforma. Ah, sí, pues, y eso que fue- tocaban con plumavit, Claro. le metían pelotitas de ping-pong al piano. Yo Claro. decía, ¿qué esta weá? O sea, alucinaba, yo quedé ahí Ese tratando era el año 70, el año 70. 70, claro. Ese nivel de libertad había al momento de subirse al escenario. Claro, claro. Sí, así. Sí, porque en nosotros hubo algo así como redescubrirnos, o sea, de una vuelta a la edad de piedra, un primitivismo, así como olvidarnos de todo y tratar de descubrir. Crearlo del cero. Claro. Marcar partir de las cero. raíces de lo que llegaron finalmente, que es Claro. de nuestra tierra, porque esta música sirvió justamente y fue un movimiento mundial, se llamó rock con raíces, que el folclore se fue transformando con los nuevos sistemas de amplificación y todo en una velocidad y en una comunicación que fue la música justamente la que movió todo este movimiento, todo el movimiento contestatario que hablábamos, anticonvencional. Todo esto partió gracias a de que la música logró centralizar, canalizar todo esto. ¿Y en qué momento conoces a los Jaiba tú? Ni me acuerdo, pero... Ayúdale, Claudio, ayúdale. No, pero mira, yo he hecho un juego de palabras, fue providencial, fue encontrar el gato en Providencia. y la verdad que fue tan providencial porque yo venía llegando de Europa y con una nostalgia y un sentimiento de querer encontrar la cordillera, mis raíces. ¿Qué año es ese? Por los 69. Oh, estaba ahí en el mayo 68, cuando lo pasaron en me tocó Europa. allá el año del mono, que fue para todos bien el comienzo de toda esta historia. Sí, pues. Y lo que me sorprendió mucho a mí fue que a mí me gustaba el rock, yo siempre he sido rock romántico, como digo. Me gustaba mucho y llegué acá y conozco a los Jaiba y yo siempre he sostenido que el rock no es una unión de pintora, no es ni negro, ni blanco, ni amarillo, es
es rojo, de los pieles rojas. ¿Por qué razón? Porque de los pieles rojas. No es de los negros que llegaron del África como se cree que salió del blues. No es tampoco de los blancos que llegaron tocando con la guitarra. Para mí es una teoría que yo tengo porque como pintor yo me doy cuenta que en una cordillera hay una partitura. Hay sugerencias que hacen que cualquier artista venga a donde sea, no puede representar esto. Y acá se dio con los jaivas, te fijas tú, la música telúrica es lo que hicieron los jaivas gracias a este nuevo sistema de amplificación en que tú puedes poner los bajos que resuenen, toda esa cuestión, y se produjo esa velocidad que al principio era folclórica, campestre, y pasó a ser folclórica urbana. Negro, en tu caso, ¿cuándo conociste a los jaivas? ¿Cuándo recuerdas alguna postal de las primeras veces? Yo nací con los jaivas. Para mí los jaivas fueron una inspiración tremenda. Siempre fui fanático de ellos, admirador de ellos. Pero a mí la década de los 60 fue una década muy especial. Me tocó vivir algo muy diferente al resto de los chilenos. Porque en el 64 salió presidente don Eduardo Frei Montalvo, demócrata cristiano, y era amigo de mi padre. Junto con Tomic, con Patricio Elwin, fueron fundadores de la Falange, que fue la democracia cristiana. Mi padre, junto a toda la familia, nos dijo, la próxima semana nos vamos a Europa. Mi amigo Eduardo Frei Montalvo me nombró embajador. Y en Europa ya estaba el hipismo, que era un grupo de gente que estaba en contra de todo lo establecido, en contra de la bomba del consumismo, del materialismo. Un grupo que buscaba la parte espiritual, la parte mística, estar incentivado con cambiar el mundo. Pero es interesante, estábamos todos en contra. Conociste el hipismo en Europa, no en Estados Unidos. Yo conocí el hipismo en París, porque las universidades parisienses estaban, pedíamos lo imposible, flower power. Pero después de vivir en Europa 3 años, mi padre lo cambiaron a embajador en Estados Unidos, Naciones Unidas. Paréntesis, ¿qué pasó contigo cuando te enfrentas a este nuevo movimiento donde los jóvenes eran protagonistas? Y tú, me impresionó tremendamente. En Chile, quedaste loco, me imagino. Impresionante, porque la verdad que era un movimiento con mucha fuerza. Estábamos todos en contra de algo principal, que era parar la guerra de Vietnam. Cuando llegué a Nueva York, yo iba a Central Park, y se juntaban todos los hippies a hacer música, y a Greenwich Village, que es un barrio como Bellavista, Santiago, con mi padre, digamos, yo fui a ver a Bob Dylan, que sacó ahora el premio Nobel de literatura. Sí, claro. Y unos barcitos chiquititos, a John Baez. ¿No fuiste me tocó ir nunca a al 69, me tocó ir a Woodstock. Me arranqué de la casa, fue la primera, yo era un pendejo. ¿De qué edad? Pendejo, 15 años. ¿Qué le importa, En esa época ya veníamos lanzados por florcita. Aparte que en Central Park ahí se consumía mucha marihuana, todo está en la onda de parar la guerra, y ahí nació esta idea donde están los íconos en Woodstock, como Janis Joplin, que es ícono del hipismo, Jimi Hendrix, Santana, Joe Cocker. Están tremendas bandas. Fui por un día y me quedé 4 días en Woodstock. Fue una experiencia espectacular. Fuiste a cachar y te quedaste de... Fui a mirar, era un pendejo de mirar, pero la onda que había, Todavía dura, po. el misticismo que había, la energía. Es la época del Summer Love. Ahí está, mira, ahí esa es mi época cuando andaba con el pelo más largo, era más flaquito, pero Woodstock me cambió la vida, porque yo cuando vi a Santana y a Joe Cocker arriba del escenario, yo dije, yo quiero estar allá, y eso me marcó mi vida, y ahí yo quise ser músico. Y llegué a Chile en 70, alcancé a estar en Piedra Roja, el año en octubre fue, si no me equivoco, cuando estaban los jaivas, la verdad que Piedra Roja quedó la cagada en Piedra Roja, porque la organización estaba muy desordenada, el sonido. ¿Te acordás, Claudio? Sí, pues si no había sonido. No había sonido. No se me adelante la Piedra Roja, que es uno de nuestros Sí, pues, hits para esta sí. noche, porque antes quiero saber tu propia historia con aquella década, Florcita, tu propia historia con el hipismo. Mira, provinciano, a muerte, en Curicó, ahí tratando de cachar algo, y lo que más cachaba y que me impactó muy fuertemente fue la onda corta de la radio. La gente no conoce lo que es la onda corta, escuchar hablar en inglés, escuchar hablar en ruso, en alemán, en árabe, ¿cachai? Y una serie de ruidos que habían en la onda corta. La gente no sabe lo que es eso. Y ahí empecé a tratar de cachar algo, de llegar a algo. Y cuando llegué a Santiago, claro, estaban todos piteando, ¿cachai? Y yo piteé 2 veces.
2 veces, claro. Pues la primera se me olvidaban todas las veces las canciones, la memoria me zapateaba. Así que, y además como se dan cuenta que me gusta conversar y me enredaba entero y paré esa cosa porque más encima cacho para el agua, de repente con la misma marihuana, ¿cachai? Entonces yo me quedé ahí como testigo que está pasando. Veía a los Jokers que iban a tocar a Providencia imitando a los Rolling Stones y después peleaban con los milicos, con los Con los pacos. Con los milicos que salían y los perseguían. En Copelia. Claro, entonces yo estoy ahí, tengo una duplicidad también, en que yo era profesor en la escuela 51 de Nueva York Sur, ¿Ya? ¿cachai? Y paralelamente entré al conservatorio para sentirme joven, porque el profesor me decía, señor, yo tenía 19 años, cada vez me envejecía más, que cuando me saludaba un alumno, cada vez me envejecía más. Y entré al conservatorio y tenía esa duplicidad entre Profesor y alumno. Claro, y además que estaba en la Reforma, estaba en el Teatro de la Reforma, donde lo fuimos ustedes, y estuve yo en todas esas cuestiones políticas, y yo di idea, pajarito, te metido en todo, ¿cachai? Para mí fue interesante cuando en los 70 llegaron la cantidad de directores de cine, de poetas, aquí con el tema de la Revolución en Libertad, de Allende, ¿cachai? Fue pero increíble todo lo que pasó culturalmente ahí, yo estaba alucinado. Pero de ahí también empecé a engancharme con el tema de Silvio Rodríguez y la Revolución Cubana, que para el fuero emotivo, para mí la Revolución Cubana era una especie de poesía. Muchos se enredaron ahí y que muchos capaz que murieron, pero la concepción que tenían no era de guerra, no, era de una cosa poética, el canto del disparo de nieve, ¿cachai? Todo lo que decía ahí se murió. ¿Paulo Villané? No, por Sí. ellos, claro. Entonces yo entré en una vorágine de todas esas cosas simultáneamente. Oye, Denise, en tu caso, en esta historia de escuchaba rock and tanto roll, que ya no sé. de hipismo, de psicodelia, ¿cómo te viviste esa década? Siendo mujer en un país donde a la mujer se le ponía en un casillero que estaba bastante definido. Buscar marido, hacer familia. Yo recuerdo, no sé, mi viejo me ha contado que tiene 75 años, que él estudiando Derecho en la universidad, aparecía una mujer, que era toda una revolución en aquella época, y los profesores le decían delante de todos los alumnos, ¿qué está haciendo usted aquí, quitándole el cupo a un alumno? Viene a buscar marido acá. Sí, bueno. Ese nivel de brutalidad se vivía en aquella década. Sí, una mujer en el rock me imagino que era algo totalmente extravagante. Absolutamente. Yo entré al rock realmente cuando conocí a Carlos. Carlos Corales, que está por ahí. Carlos Corales, sí. Tremendo Él nació músico, ese niño. Su madre, su familia, acuérdate, que es circense, su abuelo, el señor Corales. Entonces, ¿El abuelo del Carlos? Pues, ahora me toca a mí, Flor. Ya sigue. Entonces lo conocí a Carlos y ahí en el mismo sello discográfico yo empecé a grabar a los 13 años más o menos con Tom Rubén New 6, maravilloso. Y ahí lo que quería hacer rock porque había ido a una radio y el disc jockey, digamos. El control. El disc jockey, Ricardo García. Me dice que viene, que yo tengo un registro, que puedo cantar otras cosas, que sé yo, y me muestra. Y yo escuché a James Brown y yo dije, esto es lo mío. James Brown, ¿lo conoces? Sí. El mejor bailarín del mundo. Fui a mi programa, voy a apelar un segundo, y dije James Brown y me quedaron mirando. James Brown, ¿ok? Sí, y Carlos viene y me dice detrás, es el abuelito de Charlie Brown, como una niña. Eso aparte. Bueno, oye, pero qué datazo, no es Janis Joplin, no. No, es James Brown, tu primer Janis clip. Joplin. Bueno, y ahí dije a mi sello discográfico que yo quería grabar rock, no con orquesta grande. Con grupo. Entonces, con un grupo. Y ahí me dicen que me dan 2 posibilidades y DJ dice que Carlos Corales Es el hombre. que era un niño que tocaba, que había compuesto, que componía instrumental, que el mejor tema de la vida era Te quiero. Entonces, voy a verlo. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y él me empezó a mostrar rock. Él también tenía las ganas, pero estaba en un grupo más formal. Carlos tenía 14 años Música cuando ya instrumental. trabajaba de músico realmente, o sea, tocaba bien de todo, digamos. En el niño no se conoce. A ver, Bueno, entonces, de verdad.
Bueno, y ahí entré yo y ahí hicimos, me dice él que nos juntemos, que quiere hacer una banda de rock, ok, fue a Estados Unidos, compró instrumentos y yo no podía porque era menor de edad y mi padre era un sargento carabinero. Entonces, Upa. era un... O sea, esa conversación con el suegro tuvo filosa. No, no. Mi papá era carabinero también. Entonces, mi mamá menos, por supuesto, las niñas, su primera hija, mal ejemplo, po gallo, muy mal ejemplo. Así que Carlos me dijo, bueno, pero ¿cómo? No lo vamos a poder hacer. Ya sé, casémonos. Y yo le dije, tenés razón, ¿no? Para ganar la Con libertad. esto solucionamos varios Claro, Claro, pero esa la fue libertad. la primera intención. Voy a contar hoy día una infidencia que recién le decía a Claudio, que nosotros nos casamos para hacer Agua Turbia y después nos fuimos enamorando. Después. Y todavía no tenemos luna de miel. Oh. Yo creo que tengo que ir a una luna de miel. Bueno, Ya, Carlos, Ya está, pasado la ahí una entré. luna de miel para Agua Turbia, porque hacemos un crowdfunding, ustedes quieren colaborar, hacer sus aportes. Bueno, nos casamos voluntarios. y hicimos Agua Turbia y que fue un gol inmediato y teníamos compañeros, dos músicos extraordinarios. Willy tocaba desde los 9 años con los hermanitos Cavada, Carlos de siempre con los Tickets y Carlos fue, por si acaso no saben ustedes, pero Rolando Alarcón, que pertenecía al mismo sello discográfico, igual que Víctor y todo. ¿RCA era? Era Odeón. Odeón. Él quería hacer poco menos que una revolución dentro del folclore. Y él fue el primero que grabó con guitarra eléctrica y Carlos le hizo el sol. ¿Qué canción? Fíjate, ¿cómo se llama? Algo de Juguemos a ser soldados. Una cosa así. Mira tú. Esto me lo contó Carlos, no, yo no lo sabría. Bueno, ahí hicimos la banda. Ya hablaremos de esas portadas que causaron tal nivel de estrago que tenemos incluso algunos registros de la prensa de la época porque queremos... Ahí nos dar fuimos a esa Nueva historia- York, esa historia de Agua ahí ya Turbia. nos casamos y chao. En Estados Unidos ustedes tuvieron una experiencia importante de aprendizaje, de observación, de conocer De lo que estaba vida. pasando ahí con las estrellas en su mejor momento. Absolutamente. Pero quiero conocer, Claudio, desde tu perspectiva, cómo vivieron los cambios que se generaron, particularmente en Chile, en esta parte del continente, sin aldea global, sin internet, con nuestros propios códigos, ¿no? El paso de la década de los 60 a los 70. ¿Qué pasó con ustedes ahí? Bueno, debo seguir insistiendo de que somos de Viña, de la quinta región. Y que todavía no conocen a René Olivares. Y todavía no conocemos, estamos a punto de conocerlo. Claro. No es importante porque parece que en ese tiempo estábamos más lejos. ¿Ah? No estaba el túnel Lo Prado, el viaje no se podía venir en el día, por Qué buen ejemplo. dato ese, Claudio. O sea, venir a Santiago desde Viña, o algo que hoy día sería un trámite Claro. para muchos, era ya una odisea, era 3 horas. era viajar a la capital, era todo un tema. Claro. Estaba la cuesta, todo. A veces se paraba a almorzar en Curacaví. Claro. Sí, bonito. Sí, pero entonces, bueno, había esa distancia, yo creo que hizo de que allá se generara como un movimiento propio, claro, un movimiento propio. Estaban los cantautores, Gitano Rodríguez, Marta Contreras, el Payo Condona. ¿Ah? Claro, y bueno, los poetas, estaba Juan Luis Martínez, con Eduardo también, con Eduardo Parra, mi hermano. Claudio, te interrumpo un Sí, segundo, vamos a sí. hacer un breve alto Pero y por seguimos favor. retratando la década que marcó a toda la juventud y que por supuesto vino a marcar claves fundamentales para lo que vino después. Hoy el hipismo a la chilena, también en Cultura Verdadera. Vamos y volvemos. A 43 años de Piedra Roja retratamos a una generación que para muchos cambió la historia reciente. El hipismo a la chilena. Hablamos del movimiento internacional y cómo le caló hondo a cada uno de nuestros invitados en cada uno de sus proyectos y por supuesto en sus vidas. Claudio, antes del corte hablábamos de cómo desde la quinta región, Claro. cómo ustedes en Viña, en Valparaíso, vivieron el cambio de la década de los 60 a los 70 con todo este avasallador fenómeno de cosas que estaban pasando. Claro, bueno, yo lo que te contaba que era lo aislado que estaba la quinta región antes de Santiago y que ahí se generó un movimiento muy propio, local. Y muy importante lo que pasó ahí es la Universidad Católica, y especialmente la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, que ha sido como pionera. Ángel Delgado Sí. y Mario.
No, Mario y Gato estuvieron en la Chile. No, la Católica era totalmente revolucionaria. O sea, claro, son los que crearon la ciudad en Ritoque. Tenían... y hacían unas cosas increíbles. O sea, por ejemplo, de repente paraban las clases a mediodía y partían todos a las dunas de Montemar, ¿ah? Y se hacía una obra de teatro. Una obra de teatro, claro. ¡Qué liberal! Sí, claro, entonces había un coro, el coro era como un coro griego, y nos invitaban a nosotros, que nosotros no éramos alumnos de ahí, pero como andábamos en la onda de la improvisación, así, nos invitaban a nosotros como músicos, y se hacía toda una obra de teatro improvisada, y que era increíble. Era espíritu libertario en la academia desde todos sus frentes, digamos. Claro, justamente eso. Bueno, ahora nosotros cuando empezamos cuando dejamos ya, nos sacamos el uniforme, dejamos de tocar, que esto fue como a fines del 68 más o menos, ahí nos empezó a crecer el pelo. Las barbas. Las barbas, los bigotes, pero eso era porque era como generacional, o sea, uno veía a todos sus pares, sus amigos o gente de otros países que les pasaba eso, entonces era normal que a uno le creciera el pelo y se lo dejaran nomás. Ahí. Bueno, Gato hizo toda su carrera como estudiante de arquitectura, pero no presentó el proyecto de título y ahí ya nos pilló todos estos cambios que estaban llegando. Entonces Gato dejó la escuela, andaba caminando por la calle a pata pelada. Pata pelada. Claro, con unos chalecos tejidos con lana. Todos tejíamos, claro, ¿te acuerdas? Claro. No, sí, eso era lindo. Y era como que eso es lo que había que hacer, uno sentía que era así como tenía que... Era la fuerza de los tiempos. Denise, claro. Cuando estábamos en la pausa, hablábamos acá entre nosotros porque la cháchara continuaba. Sí, no, aquí respecto de un momento clave. La llegada de la píldora anticonceptiva a nuestro país. ¿Qué marcó para ti generacionalmente y como mujer en específico? Sí, bueno, para mí fue increíble. Primero porque me casé muy chica, o sea, nos casamos muy jovencita. Entonces mi madre lo que más quería era que tuviera cuidado, o sea, que no me hiciera de niños, de hijos, tenía que ir a un médico. Ella se cuidaba, Dios la bendiga, está en el cielo, con un sistema que era de hojinos, no sé cuánto, era una cosa de los 10 días. Pero yo no entendía nada de eso, entonces lo más fácil fui doctor. Y el doctor, ¿cómo te llevó? Toda esta historia, no, ya estaba casada. Ya. Okay. Con toda esta historia, el doctor me dice que tengo que tomar anticonceptivo. ¿Y dijiste, ¿y qué es eso? Y yo vi, sí, una pastilla que se toma 28 días seguidos, después ok, ya. ¿Y dónde está? Entonces vamos a traerla, no sé qué. Y trae unas cajas hermosas así, cuadraditas, como con un holograma, con estas pildoritas preciosas. Y yo inmediatamente, yo quiero las mías, ¿me entendés? Yo metía. Me trae y cada vez que se me terminaba, no botaba la cajita porque era maravillosa, era como plástica así, ¿no? Y me las ponía de collar. Entonces yo tenía en el año 12 cajas de... Denise se hacía collares con... No, por supuesto. Eran hermosas. Que hablaba recién... Claudio, de toda esa época magnífica que hubo de sentimiento. Yo, ya digo, me acuerdo de la píldora anticonceptiva. Ya después, al año siguiente, nos fuimos a Nueva York, nos fuimos al año 70. Pero previo a eso, hubo una persona en Chile, un muchacho joven, un cabro chico de 18 años, me acuerdo, igual que los músicos, la mayoría, que creó todo un universo de la música de esa época. Y se hizo empresario, en ese momento se hizo manager, fue el primer manager de Agua Turbia. Yo lo venero muchísimo porque él es lo más inteligente que hubo. Empezó a hacer los conciertos al mediodía en el Teatro Marconi y los de vanguardia en Valparaíso. Se llama Alfredo Sanján, que le mando un beso. Ahora en la dirección y dueño de
del Nescafé, la sal. Oye, negro, bueno, a ver, esto es interesante porque el tema de la píldora abre un tremendo tema que se relaciona con el hipismo y tiene que ver con las libertades sexuales. La píldora para los más conservadores significaba, oh no, una píldora que le va a abrir la posibilidad a la gente de tener sexo a diestra y siniestra. Para quienes lo miraban como un fenómeno científico y que tenía que ver con la natalidad, era un estupendo nuevo método. ¿Cómo viviste tú esa libertad sexual, negro, píldora en tu vida? Les recordemos que el concepto salió en los 60 y los hippies vivían en comunidad. Las primeras comunidades que yo conocí fueron los jaivas, que vivían juntos, que me impresionaba mucho. Y nosotros, yo viajando, viví en comunidades en el Cusco, estuve viviendo en comunidades en San Francisco, que era la capital de los hippies, era San Francisco, recordemos. Yo viví ahí 4 años, en un pueblo que se llama Sausalito, al frente de San Francisco, donde vivía Santana, había muchos rockstar, y se vivía en comunidades, se compartía la comida, se compartía los huiritos, se compartía las amigas, era pura paz y amor, mucho amor. El sexo era sexo libre, era amor. Era amor, esa Espérate, negro, para ser más claro, ¿todos con todo? Pero así éramos, recordemos. Nadie se ponía celoso. No, en absoluto, se compartía todo. Éramos hermanos, de verdad. Se compartía la misma olla. Se compartía, si alguien no tenía, se compartía. Eran comunidades, yo viví en una comunidad de 40 personas en Sausalito y después viví en Hawái. Eran unas parcelas, unos campos, sembrando y cosechando nuestra propia comida. ¿Verdad? No, lindo, recuerdo. Pero por ejemplo, para entender, negro, tú tenías una polola el lunes y esa polola del lunes podía estar con tu buen amigo el miércoles. Y no o en la noche el lunes, po. Pero No, era pues. paz y amor, sexo y rock and roll, pues perrito. No. Por lo menos en mi caso. No, pero Yo vivía en San Francisco, California, ustedes están, no sé, pero la verdad que la experiencia mía fue maravillosa. De mucha onda mística, espiritual, de mucho amor. Pero no era más eso. Dime si no había más espiritualidad, una búsqueda del amor y de todo. Porque la gente cree que realmente el sexo, tirémosla a la cuña. Pero también hay que reconocer de que habían otros tipos de comunidades. Por ejemplo, la que nosotros vivíamos. La de los jaivas, es que era... había muchos niños. Entonces era otra vida la que teníamos que tener. Te fijas tú, o sea, cuidábamos entre todos a los niños, era más fácil, era más fácil para pagarle el arriendo, vivir todos juntos, para trabajar. Oye, Florcita, tú viviste el concepto de sexo, drogas y rock and roll. Ya me dijiste, 2 piteadas y nunca más. Pero, ¿qué pasó en materia sexual? Las libertades sexuales de la época. ¿En Chile? En Chile, en tu vida. Las libertades sexuales a mí no me llegaron. Jamás. No fuiste bendecido. Era tímido totalmente. Yo me experimentaba de aquí para arriba. ¿Ya? Claro. Y tenía mucho lío con eso. Me sentía feo, chico y feo. Era chico y feo en realidad. Pero a mí, en mi caso, no me llegaron jamás las libertades sexuales. Así que te paso la paz. No. ¿Cuándo conocieron al René Olivares, que estoy metido todavía? Pero déjame decirte que la libertad sexual mía no, nunca hubo. Nunca hubo. Yo conocía al caballero. ¿Ya? Y contenta, y siempre he estado contenta. ¿Sí? El día de hoy. ¿Sabemos por qué? Bonito. Lo amo y qué sé yo, es un compañero maravilloso y es un Es que dicen que cuando los amante guitarristas fantástico. tocan esas 6 cuerdas como a una mujer, el resto uno lo puede decir, ¿no? Sí, hablar no estoy bromeando, o sea, creo que bueno. he estado feliz, o sea, no puedo decir nada y ha habido una comunión espiritual también dentro de eso, y bueno, como amante y todo, y eso se ha transmitido, mis hijas lo saben. Además, esta mujer es italiana. O sea, brasilera un poco. Brasilera. Oye, Denise, ya que me lo decías, cuando llegan ustedes a Estados Unidos, ingenuos, cabros chicos, observan y se les abre el mundo, porque ahí aprendieron en vivo con los próceres del rock que estaban Absolutamente. en plena vigencia. Ahí. ¿Qué les pasó con el contexto, no? Con Donde en el nosotros. público se vivía libertad, en lo sexual, en acceder a sustancias. Todo, en fin. porque nosotros llegamos primero fuimos a Estados Unidos para dar una prueba en Los Ángeles como agua turbia para la RCA. Pero como nos había ido muy bien aquí y éramos muy modestos, guardábamos y nos dieron el royalty de los discos, cosa muy rara, porque aquí en Chile nunca te dan los royalty. Pero Camilo fue maravilloso, nos lo dio. En Nueva York quisimos estar 10 días. ¿Ya? Pero nunca fuimos a Los Ángeles, nos quedamos ahí. Nueva York nos abrió los ojos de todas las formas, andábamos los 4, pasábamos mucho en el Fillmore.
Fillmore. En el Fillmore. Nosotros veíamos, dejábamos la platita así, porque un departamento rentado. Entonces, por ejemplo, había semanas y semanas que comíamos lo más barato, que era lentejas. Mira. Pero íbamos al Fillmore todos los viernes y sábados y nos veíamos 3, 4, 5 números y hasta 6 números. ¿Qué viste ahí, Denise? Todo, por. Pucha, nunca me voy a olvidar cuando vi a Jess. Estaba Carlos, por supuesto. Y todos los grupos. ¿No? Mira, lo primero que vimos fue con una entrada revendida, fue el día que llegamos, fue Led Zeppelin. Miércoles. Entonces ahí me enamoré yo, te lo juro, de Robert Plant. Me tocó Lollapalooza sin él. Pero bueno, y Carlos además muy tranquilo, porque yo he sido la más así tormentosa. Cuando vimos conciertos para Bangladesh, cuando la entrada que compramos para ver sin tener mayor conciencia de lo que era Elvis Presley. Entonces fui porque la iban a vender desde las 8 de la mañana y el tipo faltaba 4 meses para que fuera, ¿me entendés? Y yo fui y compramos esta entrada y verlo fue mágico. Todo lo que vimos 10 years after. Ay, se quedó dormido, Carlos. Porque todo el rato esperándolo. No. Bueno, eso fue una universidad, Ignacio, fue una universidad y pertenecimos inmediatamente a una agencia que nos manejó para trabajar en la música haciendo los 40 tops. Yo necesito saber cuándo conociste a él. Y ahí yo quería ser una cantante de blues, realmente, por supuesto. Recién había muerto la Janis Joplin, no la pude ver. Había muerto ese año. Con solo 27 años, además. Con 27 años, entonces, me acuerdo que el chofer de la limusín que tenía la empresa, yo era afroamericano y yo le dije que yo quería ser cantante de blues. Me queda mirando y me dice, sí, tiene buena voz, pero le falta lo más importante, así que todavía no puede ser cantante. ¿Qué es lo más importante? Tener carrete en la vida. Lo que llaman carrete aquí. Tener vida, claro. mucha calle. Tener calle. Mucha calle, mucha vida, mucha todo. Bueno, ahora la tengo, así que canto blues a cada rato. Suave. Oye, Negro, hablemos un poquito contigo, con René, bueno, con cada uno de nuestros panelistas esta noche, de la estética del hipismo, porque hay imágenes que uno de repente se pilla de un Negro Piñera a los 20 años, más flaco, hippie, ya que no puede más, recorriendo el mundo. Y esa estética, que es la estética clásica del hipismo, ¿no? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo la fuiste adoptando? ¿Fue tan natural, como nos decía Claudio, que simplemente el pelo empezaba a crecer porque era algo natural en la juventud de la época, sin grandes cuestionamientos? Mira, ahí tenemos imágenes de Bueno, el movimiento hippie era de mucho color, mucho colorido, mucho flower power. Mira, ese es un clásico. Bueno, hippie. Yo fui hippie toda mi vida, sigo siendo. Yo todavía sigo viviendo en comunidad, en mi casa vivimos muchos músicos, y es verdad. Me están viendo, le mando saludos a todo el Club de Todo y a todas mis amigas que están en la casa. Bueno, tengo una casa donde no hay problema de vecinos, tengo mi estudio, toco con mi banda ahí. Esta noche están todos en mi casa viendo porque estoy de cumpleaños. ¿Pero cómo? ¿Cómo no nos avisaron? Salud. Chiquillos, allá más ratito. Vamos a ir todos, están todos invitados. Tenemos un corderito al palo. ¿Tiembla? Tenemos unos huevitos plantados en casa. No, estoy bromeando, pero tranquilo. Oye, pero me sorprende que Frasita fumó 2 veces y no le gustó. ¿No te gustó? No, es que yo me enredaba entero. La memoria para mí es importante. ¿Cachai? Y yo quería cachar todo lo que estaba pasando, no perderme nada. Y la marihuana me hacía perderme y no me gustó. Te hacía mal. Me hacía mal, no. ¿Y en el caso de los jaivas se fumaban, no, en la comunidad? Sí. Se fumó. Perrito. Oye, estamos hablemos fotos pelados. No, pero lo que es importante es decir que fue una época que lo psicodélico tuvo mucha importancia, porque antes existían los viajes, las aventuras del ser humano eran hacia otros continentes, hacia otros planetas y todo, pero fue la primera vez que la aventura se hizo hacia el interior. Fue la llegada también, como la píldora para mujeres, también llegó la otra pildorita que era el ácido, y eso fue una revolución inmensa, porque de ahí salieron una serie de gurúes como el Timothy Leary, y se creó una nueva perspectiva a nivel artístico,
se podría decir que se pasó de una cultura etílica a una cultura psicodélica. En una búsqueda, La búsqueda del interior. Exactamente. Eso cuando yo encontré a los Jaivas justamente me sirvió mucho porque tenía un mundo que había explorado y que era justamente un lenguaje, como la música lo era, para comunicarse entre los jóvenes. ¿Pero sin LSD o con LSD? Con el LSD, con mescalina y los romilares. El romilar para la tos. ¿Te fijas tú? Le digo- O sea, éramos de una ingenuidad y de una buena estrella que felizmente pudimos salir de todo eso, porque fue realmente una contestación total hacia el sistema y la libertad estaba justamente en estar pasado de vuelta. Pues, ¿te fijas tú? ¿Qué encontrabas tú particularmente en la exploración con esa sustancia, René? ¿Qué buscabas y qué encontraste? Encontré lo que más me importó a mí, una complicidad y una solidaridad con la gente joven de esa época. Como que nos reconocíamos y cuando llegábamos con el gato así fue el tiro inmediato, como que teníamos cosas que hablar, nos reconocimos, como yo digo, por el pelo largo, nos fumamos unos pitos y después pudo fluir el lado artístico de una manera espontánea, sin mucho intelectualismo, sin mucho programar lo que queríamos hacer. Más visceral. Fue claro, fue una manera de encontrar una naturalidad nueva para poder expresarse. Oye, bueno, estamos haciendo un retrato de toda una época y ya lo habíamos anunciado, ¿no? Hablar de Piedra Roja es clave porque se lee como un ícono del movimiento hippie en Chile. Hay Pero mucho mito dando había vuelta. tres movimientos en esa época. El A ver. movimiento guerrillerista, Ya. el movimiento hippie y el otro movimiento en el cual participé yo, que era el siloísta. Siloísta. De la no violencia, de humanismo. ninguna droga y de solamente conectarse internamente sin pasar por el tema de sustancia. Y te digo que fue para mí muy interesante porque para mí armó mi vida el movimiento del siloísmo. Yo entré ahí el año 71 hasta la actualidad. Pero eran las tres vertientes: guerrillerista, hipismo y el Y siloísmo. hay que recordar también que estaban los movimientos hinduistas como del Maharaji. Maharishi, claro. Ah, el que seguían los Beatles. Claro, y otros movimientos que se implantaron acá y que crearon El Arica. un paso hacia una espiritualidad más mística, oriental, hacia una especie de budismo, de sectas como de Krishna, de Krishnamurti, la Hare Krishna. Hare Krishna. Y justamente fue una época de una gran exploración por todos los campos. Además, Chile siempre ha sido re bueno. Nuestro país es maravilloso, sin ninguna duda. Nosotros somos bien como snob. Copiamos y copiamos bien. A la pata. Claro, porque Agua Turbia, perdón que sea autorreferente, bueno, para eso me trajeron. También teníamos nosotros nuestro gurú, que lo amo y lo adoro, Anahata Beltrán. Lucho Beltrán. Agua Turbia tocaba en el Anahata era un Caupolicán, enanito. y antes él salía todo maravilloso. Un citar. Salía con el citar en Nosotros el decíamos Rey Caupolicán, Beltrán. imagínate, y qué sé yo, y tocaba. Y tocaba. Dejaba todos locos. Yo una vez lo vi, Y después salíamos. Y Pero espérate, una vez yo me acuerdo que lo vi, el Caupolicán estaba tocando así, y la gallina empieza a conversar, y este hindú que estaba ahí dice, vale, váyanse a la concha de su madre. Hasta ahí nomás le llegó no, la pata. maravilloso. Mira, quería decir algo sobre la psicodelia. Nosotros nos tocó en Nueva York, por supuesto, estar y toda la gente estaba, mucha gente estaba volviendo de Vietnam, ¿no? Estamos hablando de 71, 72. Entonces ellos venían por el gobierno, no les daban dinero porque ellos traían problemas de allá, de drogas y qué sé yo. Y teníamos un grupo de amigos americanos también. Y ahí vimos cuando estos amigos se iban en esos viajes empezaba con marihuana y qué sé yo, la verdad. y nunca más volvían. O sea, morían. Yo le tomé un odio. Nunca digo esa palabra porque esa palabra no existe, nunca se ha dicho en mi casa, nunca lo he permitido decir odiar. Una cosa, Pero un una cosa rechazo. mía. Rechazo absolutamente. ¿A qué? ¿A las drogas? A las drogas. Y Murió mucha realmente fue gente. porque he visto y
he seguido viendo en otros amigos y otra gente, otros fans que tenemos maravillosos. Y veo también en nuestros conciertos, que yo adoro los conciertos nuestros, porque son mucha gente que son hijos míos. Yo de hecho los abro diciendo... ¿Qué es lo que has visto, Denise? ¿El deterioro, el daño? Claro, porque resulta que, bueno, en ese tiempo en la música, el blues psicodélico, que se supone nosotros somos para los coleccionistas esencia de blues psicodélico, pero yo no sé, debo haberlo traído adentro porque yo no estuve en nada de eso para cantarlo. Pero ahí era una búsqueda ya para llegar a lo más increíble, como tú decías, era ver estos colores seguramente y todo lo que ellos decían. Live show que eran como unos trips de ácido que entonces, se ponían. Ya venían grandes estrellas, en Jim Morrison. Plop, 27 se muere años. Jim Morrison. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Me había gustado lo viejo a Jimi Hendrix. La Janis Joplin y muchos más. Bueno, y varios más, quizás no tan importantes, por esta búsqueda, esta cosa loca. Jim Morrison, más que cantar, escribía, y era hermoso, lindo. Ay, era una cosa hermoso, te digo yo, por lo menos para mí me encantaba, a pesar que tenía otro amor, que era Jimi Hendrix. Pero era esa búsqueda ya especial, no era por meterte cosas por meterte. Hoy día en los muchachos que yo adoro, me encantan que en nuestros conciertos hagan lo que quieran, porque por lo menos lo están con música, no sé, pero no lo están haciendo por frustración. Exacto. Denise, me lo dejaste boteando. Copiamos a la pata. Claudio, Piedra Roja, ¿fue una copia a la pata de Woodstock o tuvo su ética chilena propia? ¿Fue la lectura local de un movimiento? Sí, yo creo que eran las ganas nomás de La pura ganas, juntarse, de sí. hacer grandes eventos en el campo, al aire libre, sobre todo al aire libre. La invitación que ustedes reciben y a lo que se tuvieron que enfrentar ahí, como bien decía el Negro, donde había harto despelote, pero había muchas ganas. Sí, pero mira, es que lo que pasa es que a nosotros mismos nos pasó que después de haber estado tocando en fiestas, en lugares cerrados, y cuando empezamos esta nueva etapa, la improvisación, nos creció el pelo y todo esto, nosotros lo primero que queríamos era tocar al aire libre, no sé por qué, a lo mejor por el volumen de No, era maravilloso, claro, la gente ahí, uno se retroalimenta del público cuando está cerca. Sí, pues ahí nosotros hicimos conciertos en la Plaza de Viña, por ejemplo, la municipalidad no nos quería prestar el teatro municipal. Listo, vamos para afuera. Entonces y en Piedra Roja. Nos prestó un poquito. Bueno, la Quinta Vergara, que tanto queríamos, ahí tocamos, sí, Alfredo organizaba estos conciertos. Y bueno, nos llega esta invitación a Piedra Roja y claro, maravilloso, o sea, un concierto al aire libre, claro. A nosotros nos tocó una coincidencia, que justo Eduardo, mi hermano Eduardo, en ese tiempo estaba viviendo con su compañera en Los Dominicos. Ya, entonces, ahí en el barrio. Claro, entonces nosotros no... Eso era puro campo. Claro, nosotros nos quedamos esperando nuestra participación en la casa de ellos. Entonces no vivimos todo lo que pasó ahí. Perfecto, ¿saben? Fuimos como a tocar. Casualmente tenían un camarín. Claro, eso. Fuimos a tocar. ¿Pero ustedes tocaron? Sí, tocamos. El escenario era un entablado muy chiquitito, con una lona guateada, así. Claro, y la corriente llegaba de un alargador que nos tiraban hasta la casa más cercana. Y el equipo de sonido ni recuerdo cómo era, se debe haber escuchado por ahí cerca. Lo importante era estar ahí. La gente estaba llena de gente por todos lados. Y después nosotros tocamos 10 minutos, o sea, no tocamos, nos llevaron en una van porque ya había salido este disco sin nada. Y después Crucificada, entonces era como una bandita así, qué sé yo. Rebelde. Claro, y yo, mujer, ahí bien empoderada, así que, ¿me entendí? O sea, en la dura. Espérate, entonces, Denise, ustedes fueron y estuvieron en el público. Llegamos ahí, los muchachos se acercaron, conversamos, eran todos cabros chicos, éramos. Sí. Y bueno, el manager le dice, no, vamos, no va a pasar nada aquí. ¿Verdad? No va a pasar. Ay, bueno, yo con mis abrigos largos que arrastraba, cintillo así. Ay, era maravillosa esa parte. Bien hipienta. Nos subieron a la van de vuelta y chao. ¿Pero cómo? No tocaron. No tocamos. Y Gatti estaban las condiciones. No estaban las condiciones técnicas. Gatti también fue y me parece que no tocó. Yo me acuerdo que estaban invitados los props. Sí, estaban invitados los trapos, ¿te acuerdas, no? No, pues. Para mí eran los Jaiba, para mí, y la agua turbia, porque
La Denise siempre se ha destacado. Yo siempre he sido admirador tuyo, Denise, con todo Te cariño. quiero, amigo. Te lo digo verdad. Y don Jaiba, bueno, yo fui como espectadora. Estaban los Blopas, Guatulpe, estaba un grupo de Lágrimas Secas, ¿se acuerdan? Sí. Estaban los Jaivas, estaba Guatulpe. Y al final no pudieron subir porque estaba la patada. Estaban todos muy arriba de la pelota. Y hay que reconocer que nadie podía controlarlo, el sonido, la producción, se fue a la crema. Dicen que llegó Carabinero después en la noche y todo el Salieron los camino. diarios que se habían desaparecido montones de jóvenes de sus casas, niños. Es importante lo que dice René, porque claro, en aquella época, me entiendo, los legisladores, en fin, no tenían mucha conciencia del consumo de drogas por parte de los jóvenes, pero algo pasó que puso sobre la mesa la discusión el festival de Piedra Roja. Entonces inmediatamente empezaron en el poder a ponerse de acuerdo, digamos, hay que controlar a la juventud descarriada, digamos. Y Piedra Roja significaba un ícono de jóvenes revoltosos. El exceso. Ahora te voy a decir una cosa. Yo vivía primero de niña en San Miguel, ¿no? y después casada en Avenida Mata, o sea, estamos viendo el barrio. Entonces, ese sector de muchachos, a veces veníamos aquí al Forestal. No veníamos para acá a Barría. No. Aquí una vez nos invitaron al Copelia, no me acuerdo, bueno, a Guatulpe, como sea. Y llegamos ahí en un taxi y todos los demás llegaban y todos en Mercedes, Harley, todo, claro. Y las tipas, dijo la pica, si soy una pica, regias, vestidas así, de hippie, me entendí, pero linda, Hippie como chic. Hippie chic, con gas, así, y rubias, así, algunas de verdad. Entonces, Rubias de y los verdad. cabros con el pelo largo, re lindo, y todo mientras que tú no, pues, Avenida Mata para abajo no era nada así la cuestión, pero yo creo que éramos, había como más una necesidad, una fuerza así de yo enfrento la vida, porque te imaginarás, los muchachos con el pelo largo, en uno de los temas que se llama Agua Turbia, que escribió Lucho Beltrán con música de Carlos, dice, cuando me veas por la calle, dice, trátame de maricón, porque tenía el pelo así un poquito largo y era un escándalo, ¿te acuerdas? Claro. Solamente podías tener el pelo un poquito largo y andar en patota, pero tú solo. A ver, esto está bueno, porque Claudio me dice, era natural en aquella época dejarnos crecer el pelo, pero no hemos hablado del rechazo que generaba para la sociedad, ¿no? Para los más viejos, era una rebeldía ocupar el pelo largo. Sí. Era un acto político, de cierta forma. Claro, se puede traducir así. ¿Qué tipo de cosas les gritaban en la calle? ¿Qué malos ratos pasaron por ser chascones en la calle? ¿Maricón? Melenudos. Sí, yo no tengo malos recuerdos, fíjate. Yo tampoco. Yo no tengo malos Mira, recuerdos. ¿tampoco negro? No. Nos juntábamos en Pero- Copelia, con lo que decía Denise, todos los sábados, a mediodía. El Copelia era un punto de encuentro Hippie. de todos los hippies, y había recitales ahí mismo en Lion con Providencia. Los Jokers. Jokers. Visto a los Trapos, los Los Jokers. Jokers. ¿Qué más? Banda Aguatulpe también tocó de repente por ahí. Recordemos desde los Quilas, los Inti también eran parte de. No había la una cultura. eso, no había una cosa, a los conciertos lo mismo iba la gente, entre comillas, pongámosle, de izquierda y de derecha, o sea, lo mismo hacíamos los conciertos acá en Las Condes o en el Marconi, y iba toda gente que era de San Miguel o de otras poblaciones, de otros lugares, éramos todos iguales. Yo creo que eso era lo exquisito que tenía. Esa fue una parte importante. Era todo igual, era... Se borraron, teniendo el pelo largo, pobre, rico y todo, éramos iguales. Exactamente. Era muy importante. Y después la otra cosa que quería agregar era que yo fui a Piedra Roja, Ya. pero el Piedra Roja 2. A ver. Y que fue con los Jaivas y tocar y todo, porque fue para la película Palomita Blanca. Perfecto. Claro. Y ahí fue con sonido, Ese fue más ordenado. fue más ordenado, pero también fue un solo desorden en el sentido de que andaban las mamás buscando a las niñitas. Aquí está y metida, ven para acá. Las mechas para la casa. De las mechas para la casa. ¿Tuviste eso, René? Se veía así pasar por delante los papás. La policía paterna. Con un cabro de la oreja. Oye, está bueno esto, negro, porque tú estuviste en Woodstock, pero también estuviste en Piedra Roja. Así como la historia de René. ¿Qué viste ahí? Yo vi una juventud rebelde contra la sociedad, contra el consumismo, contra el materialismo, una juventud que quería cambiar el mundo, nos creíamos los reyes del mundo. Una utopía todo. Queríamos cambiar el sistema. No, pero negro, pero también se podría interpretar al revés. Yo
me sentía como una juventud que no quería cambiar el mundo, que no quería molestar al mundo, que no quería seguir con este progreso, esta consumación y que nos quedábamos tranquilos. Yo viví el mayo del 68 en París y fue realmente un movimiento fuerte, pero lo que quedó para mí en mi corazón fue esa sensación de paz, de tranquilidad y lo más importante, que fue el grito de guerra de la revolución del 68, que fue la imaginación al poder. Y pidamos lo imposible. No, pero en este caso es la imaginación al poder lo que me impactó, porque justamente yo pienso que si la imaginación de la gente que está haciendo todas estas películas con bombas, con toda esta cuestión, llega al poder, estamos fritos. Entonces, esa utopía era la que uno sentía en esa paz en el corazón de que se podía solucionar este mundo de competición por lograr una vida más tranquila. Entonces, hay una leyenda ahí, quiero cambiar al mundo, solo aspiro a que el mundo no me cambie a mí. Claro, y después que nosotros estábamos viviendo esa experiencia de tener hartos niños, fue como una moda en esa época. Yo tuve oh my por ahí, God. No me digas, Familia grande. Sí. Pero que sabes que a mí me sorprende él, es curioso. Te lo juro que tú tienes una forma tan increíble y única de ver todo, porque yo creo que si se hace una encuesta, la forma que tú lo viviste. Él era pintor. Claro, artista. Él es. Además, cuando dijiste el asunto de la música, del rock, que era rojo y todo, a mí me parece súper curioso, y ahora lo que estás hablando lo encuentro fantástico. Te lo prometo, porque es único. Uno ha escuchado tantas cosas también, pero la forma que tú lo viste, todo eso como diferente a lo que se enfrentaba y lo que yo creo que yo lo veo, grandes rasgos. Y yo lo veo, ¿sabes por qué? Por un resultado que nosotros tuvimos con la experiencia con los Jaivas, que los niños nos quieren mucho. Y ahora no solamente los niños, los nietos, y se creó una complicidad, que se rompió algo que la sociedad tenía muy limitado, que era la familia, y empezamos a hacer la tribu. La tribu fue más importante, los amigos que uno elegía, que lo que se te habían dado como hermanos. Entonces, la hermandad era la clave de nuestra filosofía, y justamente Indio Hermano es la prueba más grande que se terminó con ese paternalismo hacia el indio y hacia los pueblos autóctonos y hacia todo eso, y creamos una nueva sociedad en la cual la hermandad era lo más importante. ¿Tú crees que ahora eso no existe? Yo creo que hay que... Para que yo te digo, ya estando tan metida en la vida del día a día y de cada cosa en nuestro país, por una preocupación mía de lo que nosotros estamos ofreciendo en general, como artista y como seres humanos, porque yo también tengo mis hijas y es maravilloso toda la vida. ¿Sabes que eso está volviendo? Yo creo que los muchachos están hoy en día con la necesidad de pertenecer a algo, están en una búsqueda maravillosa y se juntan, y todo lo que sucede en las noches incluso. Indio Hermano es la prueba más grande que se terminó con ese paternalismo hacia el indio y hacia los pueblos autóctonos y hacia todo eso, y creamos una nueva sociedad en la cual la hermandad era lo más importante. ¿Tú crees que ahora eso no existe? Yo creo que hay que... Para que yo te digo, ya estando tan metida en la vida del día a día y de cada cosa en nuestro país, por una preocupación mía de lo que nosotros estamos ofreciendo en general, como artista y como seres humanos, porque yo también tengo mis hijas y es maravilloso toda la vida. ¿Sabes que eso está volviendo? Yo creo que los muchachos están hoy en día con la necesidad de pertenecer a algo, están en una búsqueda maravillosa y se juntan, y todo lo que sucede en las noches inclusive. Es una necesidad inmediata. Nosotros hemos hecho todos los conciertos, 56 hicimos, de Valdivia, Temuco, Puerto Montt, todo. Y se transforma, después que se termina este concierto, en una cosa muy linda, en una cosa entre ellos, de convivencia, de compartir, de todo.
todo, qué sé yo. Pero Denise, lo que plantea René es súper clave porque hasta ese minuto, y que sigue siendo un patrón súper poderoso, muy marcado por la iglesia también, la familia como el núcleo social indiscutible. Vivir en comunidad entonces era algo totalmente insólito para la época. Y por una razón que es bien impresionante, porque es histórica, es de que si en Oriente la sabiduría se transmite de viejo a niño, de gurú a discípulo, en Occidente, en Europa, era de padre a hijo. Se creó el pater family y la familia. Y aquí era la hermandad. La sabiduría se transmitía de hermano a hermano. Y por eso cayó el imperio incaico, porque los hermanos se pelearon. Y el imperio azteca, porque los hermanos se pelearon. Y nuestra responsabilidad es justamente crear que continúe la hermandad como uno de los factores de concordancia, de sociabilidad, te fijas tú, porque si no, caemos en eso que existe, o los gurús, o los padres que te ordenan, y todo eso se perdió con esta idea, como decía, de la tribu. René, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta quiero saber cómo vivieron en comunidad los jaivas, cómo era el día a día, el minuto a minuto, cómo se organizaban las cosas domésticas, el colegio, la alimentación, el aprendizaje, todo eso y más. Seguimos hablando del hipismo hecho en Chile, hoy en Cultura Verdadera. Comenta en nuestras redes que ya volvemos. Introductoria, algunos movían las patitas acá, otros hacían memoria, otros refrescaban algunos conceptos. Y quiero partir por lo más personal, ¿no? Para cada uno de ustedes, ¿qué es lo que sienten respecto de esta década? ¿Qué fue lo más relevante, lo más icónico en sus vidas de la década de los 60? Lucho Dimas. Bueno, el haber sido uno de los creadores de la nueva ola para mí es un honor, que fue el movimiento, según la historia, digamos, de la música más que tú que tanto la promoviste, más exitoso que ha habido. Y fue lindo, y estar al lado de Peter Rock, con él fuimos los dos primeros, junto con otras personas que aparecieron también, Pat Henry, Danny Chilean. Fue lindo el haber creado un movimiento y el haber dado a Chile, sin saberlo, a la sazón de lo que realmente estábamos haciendo, culturalmente. Don Miguel Dabañino, el gran aporte de la década para usted. Bueno, desordenó el mundo. Y yo creo que esa es la cosa más maravillosa, porque además crea toda una situación que se da en todo lo que acabamos de ver ahí, la música, el teatro, que la Delfina va a contar seguramente lo que significó esa década. Pero yo diría que todo eso parte a través, digamos, es a partir de los movimientos sociales y políticos. Exacto. Y yo creo que ahí, y ha sido la noticia de estos días, la Revolución Cubana, que comienza un año antes de la década, ¿cierto?, del 59, sin duda para América Latina especialmente, y para Chile en particular, crea una situación especial de despertar de las necesidades del pueblo chileno, de los jóvenes. Acuérdate que está la reforma universitaria. O sea, eso crea y cubre todo, las diferentes expresiones artísticas, desde la nueva ola que hablaba Lucho, la nueva canción chilena. O sea, la música también cambia. Y empezamos a... Bueno, tú estás con corbata, pero la gente dejó de usar corbata, se vistió de una manera distinta, las chicas usaron minifalda. O sea, hay toda una revolución. En los años 60... Los Beatles también. Bueno, los Beatles, por supuesto, se peinaban, etcétera. Ya hablaremos de aquello, ¿no? Sí, esa sí, bueno. británica. Es que es tremendo lo que pasa en hizo nosotros. explotar el rock and roll a nivel mundial de una forma como no conocíamos antes. Cristóbal, desde la perspectiva histórica, la gravitancia de la década de los 60. Yo creo que me vas a hacer una pregunta vivencial, pero bueno. Por supuesto. A ver, el más joven acá. Desde el cuore. Mira, a ver, indudablemente la década de los 60 es una década que desordena un poco al mundo, como señalaba acá, que es cierto. A mí me gustó algo que decía, claro, tú estás vestido con corbata. Fíjate tú que era obligatorio cuando tú ibas a la universidad ir de cuello y corbata a las clases.
¿ya? El protocolo lo indicaba. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, la Chile de la Católica, era obligatorio ir vestido, digámoslo, de terno, hasta la década de los 50. Y de repente eso cambia después. Porque fíjate que ocurre algo, por ejemplo, con la moda. Los hijos se vestían usualmente como se vestían los padres. No había una moda juvenil, en el sentido estricto. No había música estrictamente juvenil. No había un, llamémoslo así, un mercado, un espacio exclusivo para los jóvenes. Y a finales de la década del 50, fundamentalmente primero en Estados Unidos y después de la década de los 60 en otras partes del mundo, incluyendo Chile, efectivamente surge una moda estrictamente juvenil, espacios de reunión estrictamente juveniles, etc. Entonces como que la juventud tiene una identidad propia que la adquiere, digamos, lo que se solidifica en la década de los 60. Eso es súper interesante porque hasta los 50 o eras niño o eras adulto. No existía la categoría ser joven con sus sueños, rebeldía, al menos no de esa, y todo lo que puede al menos significar. no de esa perspectiva, ¿cachai? Y por otro lado, también hay un tema, bueno, que tiene que ver con el tema político, el surgimiento de la Guerra Fría, el terror nuclear, pero al mismo tiempo también frente a lo que podía ser la aniquilación mutua que se aseguraba las dos potencias y arrastrando al resto del mundo, también surge todo un movimiento contracultural, que tiene que ver, por ejemplo, con la revolución de las flores, la revolución sexual, etcétera, que de alguna manera también son una resaca precisamente frente a, bueno, al terror que implicaba el problema de que la Guerra Fría se transformara en una guerra caliente. Entonces, quizá la década de los 60 es ese momento, esa época de bisagra, donde tú ves el surgimiento de estas reacciones, en definitiva, frente a un orden establecido, pero por otro lado también donde existe algún ámbito de bastante esperanza. Ahora, si se frustraron o no, bueno, eso ya es otra cosa. Delfa, ¿qué significó la década de los 60 para ti? Porque cuando veíamos la nota era increíble cómo empezaba a recordar ciertos hitos, me imagino, de tu propia vida. Qué impresionante, porque tú sabes que, bueno, yo soy la única mujer aquí entre ustedes, ¿no? Linda. Lo lindo no tiene nada que ver con lo que estaban hablando ustedes, no que diga que no tengan la razón, es lo que decían, la revolución cubana, y lo que fue. Bueno, lo que le dije fue un piropo entre paréntesis. ¿Perdón? Lo que le dije fue un piropo. Gracias. Oye, lindo, fíjate que yo te voy a decir lo que me pasó a mí en los años 60. Tú sabes que yo descubrí Chile en los años 60. Yo descubrí que yo era chilena. Mira tú, a esa altura yo tenía, a ver, ¿cuántos años tenía? ¿40 años? Espérate, yo nací el año 28. Yo tengo 88 ahora. Sáquenme la cuenta porque no sé sumar. 28, 30. Tenía 30 y tantos años. 30 y tantos. No, cumplió los 40 años, que es la época. Bueno, yo pertenecía y sigo perteneciendo, supongo, porque uno nace en una parte de ahí que se queda, a un grupo muy cerrado, muy conservador, muy católico, muy... en fin, la oligarquía chilena. Y yo no conocía Chile, fíjate. Conocí Europa. Claro. Era lo que se llevaba, ¿no? Claro. Fíjate que conocí Chile porque un señor genial que murió, que se llama don David Stichkin, un rector, el gran rector chileno, rector de la Universidad de Concepción, fundó una cosa muy extraña, que trajo gente de la universidad. Bueno, yo soy actriz, ¿no? Todos ustedes saben. No. Es que vengo hablándote desde la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Ese es otro cambio muy real de mi vida, conocer la universidad. Para una clase social, conocer lo que es la universidad, conocer, es decir, vivir la diversidad. Es una cosa muy importante, vamos. ¿Qué es lo que inventó ese rector del FA que me estabas contando? Ese rector, mijito, perdón, él armó un teatro, que es el Teatro de la Universidad de Concepción, el TUC, en base a algunos actores de Concepción, los Dubochel, tú te acordarás de ellos, en fin, Roberto Poblete, Roberto Navarrete, gente que vivía ahí, que se había armado en las famosas fiestas de primavera, o sea que eran actores autodidactas, ¿no? Y mezcló, mira qué inteligencia, pero voy a ir al descubrimiento de Chile, no creo que voy a perder tanto. Mezcló a la gente recién salida de la Universidad de Chile que estaba estudiando teatro y juntó esto y armó el Teatro de la Universidad de Concepción. Yo te voy a decir para qué. Lo hizo
porque sintió que la gente, en ese tiempo estaba la Universidad de Concepción, la Universidad de Valdivia, y creo que no estaba la de Punta Arenas todavía. No había ninguna, más que estas dos. Tú eres historiador, así que sabías. No sé, bueno. El hecho es que todo el sur chileno se iba a estas dos universidades, Valdivia y Concepción. Y estos muchachos llegaban, volvían a sus pueblos de origen y perdían contacto con la universidad. Entonces él dijo, yo voy a armar un grupo que se dedique a recorrer Chile, todo el sur de Chile, para que todos estos actores tengan la posibilidad de revivir su época en la universidad. Eso fue todo el principio que limpió, como que... O sea, armó una universidad itinerante. Armó un Chile conociéndose a sí mismo. Mira, la impresión mía, te digo, cuando yo llego a un pueblito como el año 62, de haber sido 61, llego a un pueblito como Curanilahue. Curanilahue es un pueblito minero, ¿no? De carbón. De carbonífero. Que tenía solamente ay, se me olvidaron los nombres. La calle frente al alcalde, pavimentada, todo lo demás era sin pavimento. Frente a la casa del alcalde y a la municipalidad, obvio. Igual, sigue siendo igual ahora. ¿Te impactaste en Curanilahue? Mira, mijito, yo te voy a decir que llegué a Curanilahue y hacer teatro en Curanilahue, en un pueblito chiquitito donde la gente te estaba mirando como si fuera alguien que llegó de extraterrestre, y no tanto porque estábamos dentro de una obra chilena. Pero bueno, eso no fue todo Curanilahue solamente, ¿no? Es solo un ejemplo de lo que estaban haciendo. Después que era recorrer el país. Tallén, Victoria, todos los pueblitos chicos, y darte cuenta lo que es este país y lo que es realmente ser chilena. Pero qué increíble lo que me decís, Delfa. La aspiración de esa aristocracia era partir a Europa. Pero, y de Chile no conocer nada. Nunca se le ocurrió otra cosa más. Porque y fue gracias a este experimento universitario que tú puedes conocer tu país por primera vez. Y a fondo. Conocerlo, ir a las casas. Piensa tú que antes que se hiciera el canal de Panamá, todos los barcos venían por Magallanes. Entonces todo el sur de Chile es un refinamiento artístico que no te lo explico. Los muebles, las camas, los cuadros, la mantelería, en fin, un refinamiento para vivir, un refinamiento para convivir, un estado de un lenguaje. Delfa, dame un segundo, porque es importante que pongamos en contexto lo histórico desde el arranque de la década. Para entender lo que pasó entre el 60 y el 70 es relevante saber qué pasó en ese primer año de la década. Cristóbal, ¿cómo se vivía en el Chile de aquel entonces? Un poco poniendo en contexto lo que la Delfa no explica. Sí, yo sé. ¿Cómo era el Chile de 1960? Muy vaga, no me pide ninguna precisión. Pero es muy interesante lo suyo. Chile era un país bastante retrasado desde el punto de vista económico. Teníamos desde hacía 20 años varios problemas. Desde la década de los 40, producto de la Segunda Guerra Mundial, veníamos con una enfermedad crónica en nuestra economía que era la inflación de 2 dígitos. En la década de los 50 llegó al casi el 100% en algún momento. Era una situación bastante complicada. Pero ¿eso en qué se traducía en el día a día? Un costo de la vida altísimo. Súmale a eso también bastante pobreza, desigualdad. Desigualdad, pero ya... Era bastante complejo. Y además también porque había una gran diferencia entre lo que era la vida urbana, donde evidentemente tú también tenías, ámbitos de pobreza, pero con lo que era la vida en el campo. Porque el campo chileno vivía en el siglo XVII, mientras que... en algunos aspectos, perdona que te interrumpa. No, pero fundamentalmente desde el punto de vista tecnológico, sí. O incluso también... Pero en el pensamiento y en el lenguaje no. Aunque también ocurría algún problema, digámoslo, desde el punto de vista de las relaciones del trabajo dentro del agro. Eventualmente eso se tratará de resolver con la reforma agraria. Pero, y por otro lado, también está el temas que tienen que ver con lo cultural, con lo social, etcétera. Desde el punto de vista cultural, bueno, efectivamente Chile era un país que recibía las influencias desde Estados Unidos y Europa fundamentalmente. Compartíamos, por desgracia, no mucho con nuestros vecinos, a pesar de que existía cierto entrecruzamiento.
Y por otro lado también, y bueno, como lo que comentaba doña Delfina, el problema es que también la sociedad chilena era una sociedad bastante estratificada. Tú tienes un grupo dirigente, una, llamémoslo así, una oligarquía en definitiva. Los dueños. Claro, que eran dueños del país, digámoslo, desde el punto de vista del, ¿cómo se llama?, de las industrias, así como también de la tierra. Tienes una clase media que surge fundamentalmente a finales del siglo XIX, principios del XX, que se ha educado al amparo del Estado y que ha surgido bastante bien, pero que trata de alguna manera equipararse a la oligarquía. Y por otro lado tienes un grupo bajo, un trato bajos, digámoslo, que por desgracia vivían todavía muy postergados. Entonces, esa es más o menos una fotografía del país. Tecnológicamente, y con esto termino, somos un país también ahí como que tratando de modernizarnos fundamentalmente, porque hay toda una idea de políticas más que política, de industrializar al país desde adentro, con resultados bastante dispares, pero hemos logrado de alguna manera montar alguna industria que produce bienes de consumo, fundamentalmente televisores, automóviles, etcétera, pero por desgracia no hemos dado el paso que es el que se esperaba de crear bienes de capital, es decir, bienes que te permiten crear aún más bienes, digámoslo, más dinero, etcétera. En ese contexto, de un país atrasado, de un país pobre, la década arranca con el terremoto más violento del cual se haya dado cuenta. Valdivia 1960. ¿Cuál fue tu experiencia, Miguel Dabañinos, con ese hecho, ¿no?, que no solo marca la historia de Chile, sino que la historia mundial a nivel de movimiento telúrico? Yo trabajaba en la radio Portales de Valparaíso en ese año. Te tocó al aire prácticamente. Claro, es decir, porque tembló en Valparaíso también, claro, un temblor pequeño, y todavía no se hablaba del tsunami, pero sí hubo una prohibición de acercarse al borde costero. Y entonces yo me di cuenta que la cosa era seria, y fui a la radio y se establecieron, hubo situaciones realmente heroicas de parte de las radios de la zona afectada por el terremoto, que levantaron antenas que se habían caído para poder transmitir, y se estableció entonces un puente con las radioemisoras de la zona central, donde la gente que vivía, nosotros estábamos en el puerto, ¿cierto?, en Valparaíso, quería saber qué pasaba con sus familiares de Valdivia, de Concepción, de toda la zona, de Chiloé, etcétera, etcétera. Y se realizó ahí una verdadera cadena de emisoras que una a una iban transmitiendo y daban información entonces de lo que estaba sucediendo o en qué estado estaban las casas y las familias de las personas que vivían acá o sea, desde tu posición privilegiada, frente a un micrófono de radio, fuiste uno de los primeros en la zona central de enterarte de la destrucción total que estaba viviendo el Teníamos sur. Bastante información, los famosos teletipos de la época, ¿no? Teníamos bastante información de lo que estaba sucediendo, pero más que los teletipos y más que todo eso era gracias a los radioaficionados también. Porque hubo cortes absolutos de energía eléctrica, no había cómo comunicarse telefónicamente con la zona, entonces los radioaficionados y los colegas de las radios que estaban en ese lugar y que podían seguir transmitiendo, estaban dando cuenta, y a través de ellos se informó de lo que efectivamente había sucedido, el nivel de la destrucción de lo que fue en diferentes etapas, porque fue un par de días, ¿no? Después vino lo de Chiloé, o sea, no fue un solo terremoto, fueron varias cosas. Me gustó la palabra que usó Miguel cuando dijo como que Chile se conmovió frente a la destrucción de lo que estaba, la destrucción, o sea, es el verdadero terremoto. Fíjate que el verdadero terremoto para mí fue que Chile se diera cuenta que existía algo más que Santiago. Vuelvo al tema. Entonces comenzó el país entero a decir, aquí estoy, nos pasan estas cosas, se organiza la sociedad en forma increíble con todo lo que tú puedes de la comunicación. Y comienzas a ver cómo vivía la gente, qué es lo que se le había roto, qué se había perdido en el país. Entonces, para mí, esa sensación, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Estoy un poquito insistente en la tarea, pero la verdad es que nosotros sabemos, somos chilenos nosotros. Tú sabes que yo me pregunto todos los días si no somos un número nomás. Cada día la gente es menos chilena en este país. Ámame.
si el país fuera amado, querido, mirado, porque ¿para qué le oyen tanto? Hay que mirar. Es que es una característica del chileno. Mirarlo. No amar, perdón, eso quería Delfina, yo creo que es una característica del chileno en todos los tiempos, no realmente amar lo suyo. O sea, los quieren, pero de una manera un poco cómoda. No es como usted lo dice, es realmente somos chilenos. No hay chilenos aquí en Chile. Estemos por encima de otras cosas. Y no estamos. Generalmente lo de afuera es más importante que el chileno. Tenemos esa característica. Pero si no tenemos idioma, mijito. Sí. No está quitando el idioma, no hay lenguaje. Sí. ¿Cachai? Sabí. No, sabí más antiguo. Eso son argots de todo el mundo. No, nos quitaron el idioma, por Dios santo. Mira los diarios como escriben con unos apócopes que tú no los entiendes para nada. Sí. Nos han quitado todo. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Quiénes son los chilenos que quedan en Chile? Sí, peleándose en la forma que se pelean. Porque mira tú, oye, que ese... Bueno, ya me fui para otro lado. Córtame, mi amor. Córtame. Vamos un segundo porque tenemos que dejar el tema del terremoto ya retratado. Ya. Porque quiero saber, en tu caso, Luis Dimas. Sí. Arranca la década y ¿qué pasaba contigo en lo musical previo a la explosión de este fenómeno sin precedentes que además pilla una industria musical y del entretenimiento en pañales? Es decir, la nueva ola se hizo a sí misma. Por primera vez se coordinó no fue un invento de nosotros, un movimiento juvenil con los medios de comunicación, la radio, la revista, la incipiente televisión. Fue algo bien interesante porque el fenómeno se fue construyendo a medida que los números iban dando jugo. Fue un comienzo muy emocionante en los 60. Hay gente acá que tiene mucho más, yo era bien cabro, estaba bajo el egocentrismo, no quiere decir eso. Oiga, quiero oír lo que dijiste. No, quiere decir que el músico, el cantante está un poquito cerrado, mucho menos que una actriz, mucho menos que un hombre de radio, vasto culto al cual yo siempre admiré, y no porque esté acá. No, en serio. El asunto es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, para mí fue bonito ver que Chile no era solamente las imitaciones de Elvis Presley, de Polanca. Yo cuando actué con Polanca en el Independencia, el Tranque y también el Independencia. Sausalito hoy día. Fíjate que miraba todavía a todos estos fenómenos, todos estos monstruos, y de repente encuentro que el joven chileno empieza a mirar un poco más parejo. Cuando vi los Beatles ya se comentaba los Beatles no como unos grandes monstruos que lo fueron, sino que simplemente como un movimiento cultural popular que invadió el mundo. En los 60 vi que por primera vez la nueva ola no fue un invento, ni yo la creé, usé mal el término. Yo no fui creador de la nueva ola. La nueva ola estaba creada en todos los países del mundo, Nouvelle Vache, en Francia, todo lo más. La nueva ola, que fue tan importante en Chile, la tomamos Peter y yo y la divulgamos entre toda la gente. La hicimos moda, con Pat Henry, con Danny Chile, como decía. Pero más que nada... ¿Por qué no adoptaste un nombre en inglés como muchos de tu generación? Porque fíjate que... Este rollo de copiar lo que pasaba afuera, ¿no? Menos mal, además porque estábamos en el año 60. Yo me llamo ahora Luis deberíamos Dimas. puesto... no saber tú qué. Yo me llamo Luis Dimas y Dimas no es mi apellido de fantasía, es un nombre y es el buen ladrón a la derecha de Cristo que siempre está arrepintiendo. La historia mía, la historia mía. Entonces, A ver, qué bonito eso, por favor. ¿Cómo? El ladrón se llamaba uno, ¿cómo se llamaba? Dimas. El buen ladrón. El buen ladrón. Porque usted es Luis Misle. Yo soy Luis Dimas Misle Troncoso. O sea, soy hijo de palestino y también, por supuesto, de chileno. ¿Y por qué mientras habían unos Danny Chile, unos Peter Rock, usted dice, yo me llamo Luis Dimas? Lo consideraba sinceramente ciútico. Siempre de frontón. Sí, de frontón. A pesar que era la onda. Yo no podría Luis Dimas. No, pues yo soy Luis Maisel. No, yo soy Luis Dimas Misle, un turco chico, chilenazo, ¿no es cierto? Que estaba metido en algo que era muy hermoso y que yo, como lo dije antes, a la sazón no magnifiqué lo cultural popular que iba a ser ese movimiento que dimos a conocer en Chile. Miguel, desde la perspectiva de los medios, porque es súper interesante lo que te tocó vivir a ti. Ya lo decía con mucha propiedad Cristóbal, en los 50 nace la juventud como concepto. Antes no se hablaba de el joven con derechos, deberes, privilegios. No, deberes sí los tenía, pero esa emancipación de la juventud te tocó vivirla a ti desde los medios. Cuando comienza el fenómeno de la nueva ola, antes de ser un fenómeno, ¿cómo veías este nuevo movimiento de jóvenes coléricos? A ver, yo te quiero hacer primero una consulta. A ver. Porque hace rato, y a raíz de algo que dijo Delfina, hay alguien que nos muestra Chile.
pero no es de la nueva ola. Entonces, si tú me preguntas la nueva ola, te contesto la nueva ola y dejamos a doña Violeta. Sí, la nueva canción la hablamos un ratito más, por supuesto. Un rato más. Ahora, efectivamente, lo que tú señalabas, uno cuando era adolescente escuchaba a Lara, Agustín Lara, con unos dramas, o escuchaba tango, porque uno escuchaba la música que escuchaban los papás. Claro. Entonces, los tangos y todo, yo me sé una cantidad de... Y me encantan los tangos, me encantan los boleros. Los más dramáticos me gustan muchísimo, los disfruto, pero no tenía que ver con lo que eran mis problemas de jóvenes. Entonces, lo que sucede con la nueva ola, que como dice Lucho, viene desde Estados Unidos realmente, es que los pequeños dramas de los adolescentes, que eran unas cosas tontas tal vez para los adultos, sí empiezan a tener expresión en estas canciones. Y empiezan a salir talentos. Y empiezan a salir talentos. Claro, hay un nombre que se me ha olvidado, la Nadia Milton. Claro. Nadia Milton. Nadia Milton, una chica extraordinaria. Claro. Bueno, entonces todas esas canciones, la moda de inglés era porque la influencia de Estados Unidos, el imperio siempre ha puesto su mano, ¿cierto? Que nunca la compartí. Que nunca la compartió. Está revolucionario esta noche. No, yo creía que teníamos que cantar en castellano. Yo sí, por supuesto. Un país todo en inglés. Yo también lo hice y la corté con penas juveniles. Con penas juveniles, sí. Bueno, entonces, y yo creo que la oportunidad que se dio en ese momento fue que estaba una cantidad importante de chicos con una inquietud musical enorme, una industria discográfica dispuesta a financiar grabaciones, sus discos, se editaban discos toda la semana, discos 45 toda la semana. Yo creo que usted es muy humilde. ¿Sabe por qué? Porque usted, con Ricardo García, con gente así, fue la que hizo que esos discos se vendieran y fueran una gran industria. El tercer elemento fue la radiodifusión, no estaba la televisión. Claro. Entonces la radio era el medio por excelencia de difusión, tomando esta idea de estos chicos de Estados Unidos que la televisión se había comido todo el talento de la radio y entonces ya no había presupuesto, además la publicidad, el presupuesto. Entonces dos chicos estaban en Estados Unidos pensando qué podían hacer para ser famosos, hacer algo en radio. Y descubren que los jóvenes que estaban en ese lugar, que tenían muy poca plata como todos los jóvenes, sin embargo sacaban sus monedas, iban al Wurlitzer y escuchaban una canción, la misma canción de nuevo, y empezaron a darse cuenta de que esta costumbre que existía de que no se podía tocar de nuevo la misma canción hasta por lo menos una semana después, era una tontera. Era una tontera, que la gente lo que quería era escuchar sus canciones. Entonces esos dos chicos y otra vez exactamente hicieron lo que se llamaron los 40 éxitos, que era repetir las canciones que estaban de moda, que la gente quería. Hasta el hastío. ¿Qué canciones? ¿Te acuerdas tú de alguna en especial? De la nueva ola chilena. Sí, a ver. Alguna que haya sido tocada, pero hasta más no poder. En Estados Unidos, Mr. Sandman. Pero eso era porque había lo que se llamaba la payola. Y ahí se pagaba, los sellos grabadores le pagaban a los DJs. Eso nunca pasó en Chile, ¿eh? Nunca pasó en Chile. Perdón, solamente. Yo rindo un homenaje a esta gente, porque fue, creo, probablemente, el único medio que no usaba payola. Probablemente uno de los pocos, yo creo, en el mundo. Y era que a esta gente no se les compraba. Ellos ponían lo que querían, lo que les gustaba. Cristóbal García Huidobro, dejamos en tensión lo que pasaba a nivel musical porque el gobierno de Jorge Alessandri y su revolución en libertad, es interesante también poder retratarlo, ¿no? Frei. La revolución en libertad de Frei. Perdón. Alessandri es como el gobierno de los gerentes. Jorge Alessandri, desde 1958 a 1964. Toda la razón. Y de la reforma agraria de los maceteros. Arranca la reforma agraria, se promulga con Alessandri. Uno siempre tiene la figura justamente de un Eduardo Frei Montalva como quien desarrolla una reforma agraria que después, evidentemente, la Unidad Popular se agudiza mucho más, ¿no? Pero es Alessandri el que da el puntapié inicial. Me imagino que otros hitos importantes marcan el gobierno de Alessandri. Retratemos un poquito esa época desde lo político, desde la figura de Alessandri.
A ver, bueno, Jorge Alessandri cuando lo eligen presidente el año 58, una elección sumamente reñida porque competía con varios candidatos, pero el que venía, digámoslo, tocándola, llegando en segundo lugar era Salvador Allende, y de hecho lo separaron 15.000 votos. Más o menos 15, 20.000 votos en la elección del 58. Por el cura de Catapilco. Eso. Y lo tienen que tienen que ir a la elección al Congreso. ¿Ya? Y finalmente eligen a la primera mayoría, que era Jorge Alessandri, y que era el primer gobierno de derecha que tenía Chile en varias décadas, de hecho. Además, Jorge Alessandri venía con toda la carga de ser el hijo de, o sea, el hijo del León de Tarapacá, de Arturo Alessandri, etc. Y hay una curiosidad del gobierno de Alessandri, porque Jorge Alessandri primero era muy reacio a ponerse etiquetas políticas. Él era un técnico, no era un político. Perdón, ¿técnico de qué, por ejemplo? No, era técnico en el sentido de que él no era político, sino que era un técnico. Era ingeniero, había estudiado en la Universidad de Chile, etcétera, y había sido no sé cuánto tiempo gerente general de la papelera, de hecho, de la compañía manufacturera de papel y cartón. Entonces, era empresario. Claro, esos eran los créditos de Alessandri. Entonces, ¿cuál era la lógica? Si uno tomaba en consideración los gobiernos anteriores, el gobierno de Ibáñez, que había sido bastante magro en cifras económicas, lo mismo los gobiernos radicales, especialmente el de Gabriel González Videla, entonces venía aquí a él poner la casa en orden. Entonces, ya no con politiquería, sino con técnica. Por eso es el gobierno de los gerentes. Chile era un país muy bonito, pero mal administrado. Entonces lo que había que hacer, esa es la lógica de la época, tecnocrática, era establecer un gobierno donde lo técnico estuviera por sobre lo político. Le va a durar bien poco a Alessandri eso. ¿Por qué? Porque claro, el gran programa que tenía era el cambio de moneda del peso al escudo, le quitan 3-0 al peso y un escudo $1. Pero el problema es que la economía no se sostiene, estalla nuevamente a partir del 61, la inflación, se devalúa el escudo, en fin. Y Alessandri, de hecho, tiene elecciones entre medio y tiene que hacer un pacto con los radicales para no perder el control del gobierno. Entre medio de todo esto, había ocurrido al inicio del gobierno de Alessandri la Revolución Cubana. Una revolución que por lo demás era eco de otras revoluciones que habían ocurrido un poco antes en América Latina. Y por lo tanto, Estados Unidos se le prende el tablero en rojo porque a 150 kilómetros de Florida, digámoslo, hay un país que ahora tenía un discurso, digámoslo, nacionalista y después comunista, y que era finalmente una entrada de los soviéticos dentro de la esfera de influencia de los norteamericanos. Y es cuando los norteamericanos dicen, bueno, a ver, no podemos combatir con armas porque finalmente quedaríamos muy mal frente a la opinión pública y por lo menos los teatros de operaciones están lejos de nosotros, Vietnam, Corea, etcétera. No podemos llevar la guerra a Cuba, ¿no? Entonces, para evitar la expansión de la revolución, lo que vamos a tener que hacer es ofrecer algo a cambio para frenar la revolución. ¿Y qué era eso? Dinero. El gobierno de Eisenhower, pero es realmente el gobierno de John F. Kennedy el que establece la famosa Alianza para el Progreso, que era en definitiva un programa de créditos blandos, es decir, sin intereses, que se le entregaba a las naciones americanas, pero con el compromiso de que iniciaran un montón de reformas. Reformas estructurales se le llama, y una de ellas son las reformas agrarias. Y de hecho la Alianza para el Progreso paga la reforma agraria en Brasil, la paga en Perú, etcétera. E indudablemente también le dice al gobierno chileno, acá también tiene que haber reforma agraria. Usted quiere dinero, usted quiere préstamo, reforma agraria. Y por eso a regañadientes, porque no es con una sonrisa en la cara, el gobierno de Alessandri es una reforma constitucional primero y luego promulga la ley 15.00020, que es la que establece la reforma agraria. Don Miguel hablaba de la reforma Macetero. Yo creo que eso es un poco injusto. ¿En qué sentido? Era difícil. Qué buen término. Era difícil, porque además la reforma Macetero, porque finalmente el gobierno no hizo expropiaciones masivas. Con nivel de sarcasmo. Lo primero que hizo el gobierno fue deshacerse de tierras fiscales y las entregó. Pero la lógica de la reforma agraria es la redistribución de la tierra, pero que no fueran fiscales, sino de aquellos que eran terratenientes. Entonces, realmente la reforma agraria en forma, en marcha, es la que la que se inicia con el gobierno Frey. Eduardo Frei. Delfa, estamos hablando del gobierno de Alessandri. Quiero saber, desde tu perspectiva, ¿cómo te tocó vivir esos años en lo político? Me gustó esto que me comentabas, y no cómo rompes una burbuja desde la aristocracia y puedes no solo conocer Chile, sino que también la universidad, la diversidad, conocer los distintos tipos que conviven en el mismo territorio. Pero ¿qué te pasó a ti con lo que estaba pasando políticamente en Chile a comienzos de la década? Mira, es imposible salirse de lo ideológico, cosa que a mí no me gusta mucho insistir demasiado en esto. ¿Pero qué significaba Alessandri para ti?
Pero yo creo que yo ya estaba en la universidad. Era un momio. Así de simple, un momio, dijo. Empresario. Claro, la juventud de esa época, pues. Sí, claro. No tenía cariño por Alessandri, fíjate. Incluso creo que mi abuelo, que era un conservador tradicionalista absolutamente, don Pedro Correa Guaye, tuvo muchos problemas con los Alessandri, con el otro. Mira, Cristóbal mueve la cabeza porque conoce la historia, Los parece. conservadores no se llevaban con los Alessandri. Claro, me encontraba medio roteque, sí. Medio roteque. Claro, pues, pero si así era, pues, así sigue siendo, pues, mijito. Entonces yo tenía la impresión, fíjate, no me interesaba. Lo que pasa es que yo estaba metida, la Revolución Cubana ya estaba funcionando, ¿no es cierto? Sí. Es decir, yo no estoy así, lo que fue para mí eso. La locura total. Es decir, mira, yo nunca he llorado tanto de vieja, porque llorar de vieja es harta gracia, porque las viejas no lloran, entonces reclama, pero no llora. Fíjate que yo nunca he llorado tanto el otro día cuando murió Fidel Castro. Lloraba. Y no sabía por qué. Estaba eterno de viejo, estaba horrible además. Cosa de una pena. Horrible, pues, pero era tan buen mozo, tan atractivo. Qué frivolidad, pero no aguanten besos de mujer. Fíjate que lloré porque sentí que uno ya no podía respirar más como se está respirando ahora. Que ya no puede uno abrirse a soñar las cosas más increíbles, a soñar y a saber que tienes el sueño a tu mano, que lo puedes agarrar. Todo esto es largo, difícil, ajeno a ti. Todo lo que tú deseas, el deseo en Chile que no es de los chilenos, el deseo, tus ambiciones. Mira, la palabra ambición es un poquito cargante. Aspiraciones. Ilusiones. Cada Tus día, sueños. o tienes que esperar 6 meses para que vayan de la gestión X al Senado y del Senado al otro. Pero Delfa, tan así, ¿tú sientes que con la muerte de Fidel ya no hay más sueños, ni utopías para un joven? Lloré. Volviendo al tema de la Revolución Cubana, digamos. Porque esa forma de soñar, esa forma de respirar la humanidad en el tiempo de la Revolución Cubana, no se me ha vuelto Esto es muy interesante, Miguel, desde tu perspectiva, la Revolución Cubana, ¿qué significa en la práctica para el joven chileno? Para el joven chileno comprometido ideológica y políticamente. Bueno, ahí se dan dos caminos, digamos, los que creen que es la manera de ir en contra de Estados Unidos a través de las armas, ¿cierto? Y quienes miran eso como se aplica a la realidad chilena las ideas de la Revolución Cubana. Lo admirable de eso es que uno va descubriendo cómo con el tiempo se concretan cosas muy importantes. Y eso, por eso yo creo que la emoción de la Delfina. La gente de color empieza a tener tiene las mismas oportunidades, educarse. Se acaba el analfabetismo. Se produce un desarrollo en la educación fantástico, o sea, hacen investigaciones profundas. Es decir, era una revolución que efectivamente podía dar cuenta, y están ahí, hay documentos, ¿cierto? Podía dar cuenta de que efectivamente ese pueblo estaba mejorando su situación. Y como tú decías recién, Chile vivía en esos años una situación de pobreza muy grande, de manera de que todos los jóvenes con inquietudes miraban esta y sentían además que la ¿cómo se llama? Lo que Kennedy entrega, digamos, la Alianza para el Progreso, no era ninguna solución. La gente seguía siendo pobre y entonces evidentemente era no era una revolución distante como fue la Revolución Rusa o lo que estaba pasando en el África, sino que era algo propio. Era latino. En español, claro, era latino, era nuestra gente de América Latina
que lograban entonces dar este paso importantísimo. ¿Ese es el retrato del FA? ¿Así lo siento? Así lo siento. Siento que para mí la palabra revolución tiene que ver con algo que como tú explicabas delante también, todo lo que significaba Chile en términos del capital y cómo aumentaba la palabra esa, progreso. Esa palabra, ¿quién la inventó? ¿Quién le inventó progreso? De 10 personas que andan en la calle, 4 no tienen dientes. Ja. Andan con los perros en las manos. Oh. Por Dios que estoy atroz. Yo estoy muy, muy violenta para otro lado. Pero te estaba hablando de otra cosa. ¿Sabes tú que para mí la revolución cubana es una revolución fundamentalmente cultural? Fundamentalmente. Empezó el mundo a entender que educarse, que la ciencia, que la poesía, que la música, que toda la espiritualidad del hombre tiene destino. Y no se pesa en oro o en metales. Es parte de tu existencia. Es como con lo que me pasó a mí cuando descubrí Chile y dije yo soy chilena, cuando vi la provincia, cuando la vi por dentro. La revolución cubana te permitió ver al ser humano de nuevo por dentro. ¿Cristóbal, estás de acuerdo? ¿Fue una revolución cultural la revolución cubana? Sí. Sí, indudablemente. Claro que tiene un impacto cultural, porque es como una especie como cuando tú tiras una piedra, digámoslo, al agua y están las ondas expansivas de la revolución. Claro, desde esa perspectiva sí. Porque permeó todo. Claro, porque además también, obviando lo político, aunque quiero tratarlo en un rato, sí, por supuesto. Obviando lo político, claro, es verdad, piensen ustedes, que es lo que surge finalmente de la revolución cubana desde el punto de vista cultural. En definitiva, surgen todo lo que va a ser los movimientos pictóricos, poéticos, artísticos, desde el punto de vista del teatro, desde el punto de vista de la música, e incluso sin ir más lejos, que generaciones completas en los años 70, 80, crecieron al amparo escuchando a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez. Yo sé que no es de los 60, pero es como los íconos, digámoslo, de la música cubana que son un poco posteriores, porque en realidad los años 60 no son años de particular, así como tranquilidad para Cuba. Pero de Cuba, Cuba en los 60 grandes orquestas cubanas. Pero hay grandes orquestas cubanas, la Sonora Matancera, por ejemplo, pero que ya venían de antes, que ahí era donde cantaba Celia Cruz, de hecho, entre otros. Pero yo lo miro desde la perspectiva histórica. Yo no tengo un tema vivencial en esto, no tengo ninguna conexión en definitiva con la época, por razones evidentemente obvias. Pero claro, es verdad, uno puede mirarlo desde la perspectiva del sueño antiimperialista, etcétera, porque yo puedo entender lo sofocante que puede haber sido el hecho de estar dentro del área de influencia de los Estados Unidos, como también debe haber sido así para aquellos que vivían bajo la égida soviética, de otro imperio. Pero también hay que tener un poco de cuidado, porque claro, uno lo mira con ojos románticos, incluso en esa misma época, pero también a qué precio, porque la revolución cubana trajo aparejado también una censura, y en definitiva no solo censura, sino que también coartación de las libertades y de la libre expresión, porque finalmente ¿quiénes se expresan? Bueno, aquellos que son favorables al régimen. El resto, como dijo Fidel en el Puerto de Mariel, no los queremos, no los necesitamos, y así parte Cara Cortada, de hecho, gran película. No, y una cosa más, y el problema es que también aquí hay un tema, que la revolución cubana nace en un parto duro, horrendo y difícil, que es finalmente toda la limpieza que hace Castro y los barbudos entre el 59 hasta el 63 con los tribunales populares de reivindicación. Entonces, donde eran tribunales de farsa, donde a la gente ya se le encontraba culpable siquiera antes de ejercer cualquier tipo de defensa, porque solamente se podían defender ellos mismos, no tenían debido proceso ni un abogado. Y hay todo un tema también, porque finalmente Cuba va virando de la lógica de luchar contra el imperialismo norteamericano a convertirse en un peón del imperialismo soviético. Entonces también pasamos de la olla a caer en las brasas en ese sentido. Perdón, te quería hacer una pregunta. Sí, claro. Me interesa aprender de ti. ¿Por qué la revolución cubana tiene una imagen, ¿cierto? Una imagen mucho más romántica, a pesar de todo lo entrevero? Y
dejando de lado lo político, que el resto de la revolución. Porque no hay una revolución cubana, son varias. Lo que pasa es que lo que pocos saben es que cuando Fidel Castro tenía un origen marxista en un partido que no era el Partido Comunista porque no existía en Cuba, sino un partido que se llama el Partido Socialista Popular. Pero no era convencidamente marxista. Castro era más un nacionalista, y de hecho la revolución cubana, que parte con el asalto al cuartel Moncada, tiene un carácter más nacionalista. Cuando termina la revolución y derrocan a Batista en enero del 59, hay una sesión de la Organización de Naciones Unidas donde Castro va a Nueva York a hablarle a las Naciones Unidas de lo que están haciendo en Cuba, y pide hablar con el presidente de Estados Unidos, con Eisenhower. Y Eisenhower no tiene tiempo para reunirse con él. Y la cuestión es que Eisenhower no encuentra nada mejor que mandarle a Nixon, que era el vicepresidente, para que tomara una impresión de qué consideraba que era la revolución cubana. Castro le dice que quiere nacionalizar, que quiere hacer un montón de reformas, que desde la perspectiva, si ustedes lo miran, es muy lógico, porque finalmente los cubanos querían recuperar su dignidad perdida después de haber sido tratados como el prostíbulo de los Estados Unidos. Que lo era. Que lo era. La mafia, el Hotel Nacional en La Habana, es una cuestión regentada desde la mafia en Nueva York. Entonces, el aborto. ¿Quién sabe lo que es tener dentro de ti mismo, en tu matriz, un ser humano o no? ¿Quién sabe de eso? ¿Por qué se meten a hablar de cosas que no saben? Me carga, porque estoy muy negativa yo. Muy al lugar la reflexión de la Delfa, pero te traigo de vuelta. Estamos hablando de los 60. Y quiero saber qué pasó, si para ti no era tan importante, pero me imagino que para tu contexto sí lo fue, es decir, que las mujeres pudiesen saber cuándo o no embarazarse. Pero había muchos sistemas de prevención. Pero nunca tanto, o sea, nunca antes algo como la píldora. No, una cosa que... Pero existía el control. Sí, claro. Ya. Pero había un problema, porque no lo querían usar. Sí, los condones, sí. Todavía yo conozco algunos desubicados. Entonces, por eso se pierde el proceso, que era mucho más efectivo. En realidad se pierde. Mira, yo fíjate que no tengo una sensación muy clara de eso, porque, bueno, tuve mis hijos cuando yo quise tenerlo, seguramente porque me organicé bien. Pues yo trabajaba tanto, ¿ya? Es que no tenía demasiado tiempo para el bebé, ¿ya? Ha sido simple. Sí, ha sido parte de tiempo. No, qué barbaridad más grande. He dicho mucha tontera. No sé, fíjate que a mí todos estos problemas de la sexualidad son tan puntuales, además están tan recovequeados por la literatura, por la pornografía, por todo eso, que de repente encuentro que la imaginación va mucho más allá que todo eso. Estaba pensando en la Violeta justamente. Qué maravilla, oye, qué maravilla el cerebro. Qué fantástica la capacidad de crear, de inventar, de imaginar. Qué lindo es eso. Qué tremendo es que te lo corten y que te impidan vivir esa experiencia de estar pensando siempre cosas nuevas, divagar. Esa es la palabra que les falta a los chilenos. Divagar. Oye, Luis, que nos queda tan poquito tiempo, poquitísimos minutos. Los fines, el fin de la década, ¿no? Los últimos años de los 60, ¿cómo los viviste? ¿Cómo los recuerdas? Lo recuerdo con mucho cariño, ya estábamos a Manalí, me gustaba mucho el deporte. Recuerdo que Chile tenía mucha vida, ¿no es cierto? Se veían, como tú bien dijiste delante, se veían muchos grandes comunicadores, se veía cultura también, empezó a verse el comentarista. Y yo creo que Chile, yo acuerdo que ya vivía en Canadá, casi al fin de 60, pero venía siempre. Y me daba orgullo de ver en mi país, un país que cuando yo nací o cuando empecé a crecer era chiquitito, todo el mundo, hasta los argentinos decían, los chilenitos, hoy hasta en fútbol, sí, Chile es un buen país, ¿no? Generalmente nosotros hemos crecido y yo, fíjate que Delfina dijo algo importante, yo creo que el chileno dentro de todo es más fino ahora. Es más fino. Y ojalá que no se pierda eso, de tratar de tener hambre de saber, de estar con gente. A mí, esta noche lo pasé pero divino. Don Miguel Dabañino, palabra al cierre, esa última patita de los 60. Palabra al cierre. Qué bueno que tiene la carta como si estuviésemos en la radio. Eso, si estuviésemos en la radio.
Bueno, yo creo que hemos tenido la suerte, los que estamos acá, con excepción de nuestro amigo historiador, que él hace alusión a su edad y en la tuya, hemos vivido experiencias notables. Yo creo que los 60 marcó una cantidad de cambios que se siguieron produciendo y que es lo que el mundo ha hecho en poquitos años, cómo se ha desarrollado en relación a la historia de antes. O sea, en pocos años ha habido un crecimiento. Yo recuerdo que no teníamos refrigerador en la casa, iba con el hielo, se compraba hielo, entonces, claro, ¿no? No había televisión, o después era blanco y negro. Y los 60 produce una serie de cambios en ese sentido. Se desarregla. Desarrollo tecnológico, se desarregla, se desordena, en fin. Yo estoy muy contento de haber vivido haber sido testigo y sujeto de la historia de los 60. 3 testigos y además el análisis histórico de Cristóbal García Huidobro. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. Agradecemos también su sintonía, sus comentarios en redes sociales. Despedimos el capítulo de hoy. Nos reencontramos mañana a 10:30 de la noche cuando abramos la semana de Mentiras Verdaderas. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.